Gloria a Dios. Así como estamos, hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor. En Génesis capítulo 6, versículo 6. Alabado sea el Señor para siempre. El Espíritu Santo se deja sentir en nuestros corazones. El Espíritu de Dios, hermanos, se deja sentir en nuestras vidas. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Génesis capítulo 6, versículo 6. Cuando lo tengan, glorifique el nombre del Señor. Gloria sea el nombre de Cristo. Y leemos la palabra del Señor, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Génesis capítulo 6, versículo 6. Dice de la siguiente manera: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Amante Padre Celestial, estamos delante de tu presencia. Te adoramos y te bendecimos por medio de nuestro soberano Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo que usted nos ha dado, Señor. Podemos allegarnos a ti por esa gracia gloriosa que usted nos ha hecho partícipe, Señor, a cada uno de los que estamos en este lugar. Ahora queremos escuchar tu palabra, queremos escuchar, Señor eterno, Padre Celestial, tu voz. Enséñanos a vivir delante de tu presencia y sobre todo enséñanos a cómo conducirnos, Señor eterno, especialmente cuando se acerca aquel día que la trompeta sonará, Señor, y nosotros, Señor, seremos transformados, arrebatados. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Padre Celestial, en este momento. Y aquellos que van a escuchar esta prédica también, Señor, sean bendecidos. Que sus preguntas puedan ser respondidas, sus inquietudes, sus dudas, Padre Celestial, por medio de tu santa y bendita palabra. En el nombre de Cristo Jesús te agradezco, Señor. Amén. Amén. Tómese asiento, hermanos. Hoy yo quiero hablar, mis amados hermanos, en este día. Amén. La triste realidad del pecado. Escucha el tema. La triste realidad del pecado. Génesis capítulo 6, versículo 6. Dice la palabra del Señor: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Amén. La triste realidad del pecado. El otro día, mis amados hermanos, estaba en el Facebook. Creo que la mayoría lo visitamos en algún momento dado. Y estaba, mis amados hermanos, observando, gracias al nombre del Señor, y un mensaje que me llamó la atención. Un mensaje, mis amados hermanos, que se relaciona precisamente con el pecado. Amén. Y me encontré con esto, mis amados hermanos, de el predicador conocido como Charles Spurgeon. Amén. Se le conoce como el príncipe de los predicadores. Y dice lo siguiente, mis amados hermanos, lo que él escribió concerniente al pecado. Cito, y dice: el pecado nos ha herido, arruinado, matado y corrompido. Dice: el pecado ha puesto la enfermedad en el mundo, cavado la tumba y alimentado al gusano. Oh pecado, tú eres la madre de todos los pesares, lamentos, suspiros y lágrimas que han existido en este mundo. Cierro la cita. Sin lugar a dudas, hermanos, Spurgeon no estuvo más bien dicho, Spurgeon no estuvo tan lejos de la realidad de los embates del pecado. Su palabra, mis amados hermanos, nos describe los resultados del pecado en un mundo sin Dios. Amén. Un mundo sin Dios, sin esperanza. Se puede ver los efectos, mis amados hermanos, tan palpables en nuestros días. La gente vive desenfrenada en el pecado, ¿cierto? Sí, amén. El libro de Génesis, hermanos, en el libro de Génesis, escrito por Moisés, nos describe la realidad también acerca del pecado. Nos describe, mis amados hermanos, los resultados del poder del pecado en la humanidad. Nos narra cómo este hecho, hermanos, del pecado fue introducido en la raza humana. El capítulo 6 de Génesis nos describe con tanta realidad la historia de la civilización, amén, en los tiempos de Noé.
y los efectos del pecado en el mundo. Todos los que hemos leído la Escritura, la palabra del Señor, estamos entendiendo. Amén. Esta generación, hermanos, se había apartado de Dios cometiendo aberraciones. Eso es lo que nos dice el capítulo 6 de Génesis. Sucumbidos en la corrupción, hermanos, y en la violencia. Dice la Escritura que mucha era la maldad y la desviación, hermano, de esta civilización, que el mismo Dios mismo, tuvo que decir, amén, que le dolía en su corazón haber creado al hombre. El versículo 6 dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Claro está, hermano, que el arrepentimiento que habla aquí no se refiere al arrepentimiento de cambiar, porque Dios nunca cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Sino que está hablando, mis amados hermanos, de un dolor profundo, amén, que le ocasionó el hombre, amén, con su conducta en el pecado. Los resultados, mis amados hermanos, de esta actitud de los hombres conllevó a la exterminación, amén, de una generación descontrolada. Dios nunca, escuche, Dios nunca dejará pasar por alto, amén, los pecados de sus criaturas. Amén. Él nunca se deleita en el pecado. Él aborrece el pecado. Él se desagrada en del pecado. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Gloria a Dios. Sin embargo, hermanos, hoy día podemos ver cómo la raza humana está viviendo como en los días de Noé. Una generación que desecha a Dios, rechaza a Dios, no quiere a Dios en sus vidas. Una generación violenta y corrupta, amén. Una generación con conceptos perversos al máximo. ¿Tú no recuerdas, mis amados hermanos, que lo que dice el profeta, que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Esta es la realidad, hermano, en la que estamos viviendo en estos tiempos. Hermanos, debemos recordar que el pecado es una triste realidad que daña la vida del ser humano en muchas maneras. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? En muchas maneras. Lo daña en su relación con Dios. Entorpece, amén, sus pensamientos y provoca la ira de Dios. Analicemos esos puntos, hermanos, que yo quiero hablar con usted. Amén. En su relación con el Señor, amén, es interrumpida, entorpece los pensamientos y provoca la ira de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? El pecado arruina la relación del hombre con Dios, eso lo sabemos. El pecado es un estorbo. La palabra de Dios nos presenta, hermano, la naturaleza de Dios. Y la naturaleza de Dios es que Dios es santo. ¿Cuántos dicen que Dios es santo? Dios es santo. Amén. Esta palabra santo, hermanos, sin lugar a dudas, es la más que sobresale en las Escrituras. Ya en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento nos hablan acerca de la santidad de Dios. Esto indica, mis amados hermanos, que Dios es puro. Dios es limpio y no puede soportar el pecado. Amén. No puede soportar el pecado porque Dios es santo. Dios es santo. ¿Cuántos dicen amén? El pecado, en cambio, mis amados hermanos, es lo opuesto de la santidad de Dios. Así lo indica Isaías, el profeta, bendito sea el nombre del Señor. El pecado es un estorbo en la relación con Dios con el hombre con Dios. Yo quiero que venga Isaías capítulo 57, versículo 15. Venga por favor conmigo, mis amados, abriendo las Escrituras, porque para eso hemos venido a este lugar, para glorificar el nombre del Señor, pero sobre todo para abrir la palabra del Señor, para abrir la palabra del Señor. Isaías 57, versículo 15, mire lo que dice la palabra del Señor. El pecado es un estorbo. Así lo dice el profeta. Isaías capítulo 57, versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad,
y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amén. Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Eso indica, mis amados hermanos, la santidad de Dios. Él habita en la santidad. Se recuerda, mis amados, en Apocalipsis el apóstol Juan nos presenta que están los serafines diciendo: Santo, Santo, Santo es Dios Todopoderoso. Entonces, hermanos, la Biblia nos presenta que Dios es santo. Dios es santo. Y el pecado es un estorbo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? En el libro de Génesis se puede observar, hermano, cómo la raza humana había crecido en gran manera, pero con un descontrol y una falta de reverencia y temor a Dios. Dios no estaba contento con estas actitudes de los pecadores en el tiempo de Noé. Si usted viene conmigo, Génesis capítulo 6, versículo 3. Mire lo que dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 6, versículo 3. Alabado y bendecido sea el Señor. Y se arrepintió, ¿qué dice? Perdón, 3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Amén. Dios estaba desagradado con la actitud, hermano, que estaban viviendo, amén, la gente en el tiempo de Noé. Y si algo separa, hermano, al hombre de Dios, vuelvo y repito, es el pecado. El profeta Isaías, hermano, denuncia, bendito sea el Señor, este alejamiento de Israel y su Dios por causa del pecado. Isaías 59, versículo 2. Venga conmigo, por favor. Alabado y bendecido sea el Señor. Abramos las Escrituras. Isaías capítulo 59, versículo 2. Lo leo, dice la bendita palabra desde el versículo 1. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades, que dice, han hecho de división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué es lo que ha hecho? División. ¿Qué es lo que ha hecho? División. El pecado es un estorbo. El pecado, mis amados hermanos, Dios es cero tolerante en cuanto al pecado. Bendito sea el nombre del Señor. El pecado divide. El pecado rompe las buenas relaciones. Amén. Arruina la relación del hombre con Dios. ¿Cuántos me dicen el nombre de Dios? El pecado separa al hombre de Dios. Se puede ver, hermano, el ejemplo de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Adán fue estorbado en su relación con Dios. La Biblia describe, mis amados, que el hombre fue creado en plena santidad. Amén. Dios creó al hombre del polvo de la tierra y le dio aliento de vida y vino a ser un ser viviente, dice la Escritura. Se puede observar, mis amados hermanos, que el hombre tenía una buena comunión plena con Dios. Adán tenía esa buena comunicación con Dios. Era tanto así, hermanos, que esa estrecha comunión entre Dios y Adán, que Dios mismo le puso en el huerto de Edén. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo cuidara. Asimismo, hermano, le dio mandamientos divinos, en el cual yo creo que Adán, hermano, se gozaba en esos mandamientos de Dios. Respondía con gozo a los mandatos, a las órdenes de Dios. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Gloria a Dios, aleluya. Recordamos, hermanos, que Dios le trajo los animales para que pusiera los nombres. Amén. Y él obedientemente le puso los nombres a los animales que hasta ahora nosotros conocemos. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Gloria a Dios, aleluya. Adán, vemos una actitud obediente, con una exactitud, hermano,
en todo lo que Dios le demandaba. ¿Cuántos alaban a Cristo? Gloria a Dios. Ahora bien, el pecado se encargó de romper esta buena relación del hombre con Dios. Estando Adán y su mujer, hermanos, en el huerto de Edén, vino el engañador, el diablo, bendito sea el nombre de Cristo, Satanás, que el Señor reprenda, que se introdujo, hermanos, en la serpiente, alabado sea el nombre del Señor, y introdujo ¿qué? El engaño, tiró el veneno, alabado sea el nombre del Señor, el veneno de engaño, el veneno de la calumnia, el veneno, hermano, de la rebelión. Porque Satanás ya había sido, recuerden mis amados hermanos, el primer pecador fue Satanás. Amén. Y como estaba infectado de pecado, hermano, intentó todos los medios para transmitirlo y lo logró. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Gloria a Dios. Allí vemos, mis amados hermanos, que tuvo el diálogo, la plática con Eva. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, ¿verdad que sí? Hermano, usó la astucia para poder transmitir su veneno. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Gloria a Dios. Transmitió, bendito sea el Señor, el veneno. Nuevamente lo repito. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y hermanos, permitió Eva la duda. Bendito sea el Señor, permitió la curiosidad y la autosuficiencia. Se creyó Eva, hermano, del mensaje que el diablo le había transmitido. Gloria sea el nombre de Cristo. Así es el diablo, hermano. Así es Satanás. Se propone a lograr, bendito sea el nombre del Señor, estorbar. Siempre es un estorbo ese bandido. ¿Cuánto alaban a Dios? Poderoso Dios. Y dice la Escritura, mis amados, que Eva, contemplando el árbol de la ciencia del bien y el mal, dijo: está bueno para comer, está bueno para dar la sabiduría. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Gloria a Dios. Y así ocasionó, mis amados hermanos, ella agarró del fruto y comió. Y no solamente comió ella, sino que lo dio a su marido, Adán, hermano, quebrantando el mandamiento de Dios. Desobediencia, mis amados hermanos, que le costó carísimo a Adán y a Eva. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Gloria a Dios. Dice Pablo, hermanos, la Biblia nos dice que por el pecado de un hombre entró, amén, la muerte al mundo. Por la desobediencia de ellos, hermanos, ahora toda la raza humana, amén, está involucrada en el pecado. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Gloria a Dios. Ahora quiero que entienda que Dios no deja impune, mis amados hermanos, el delito del hombre, los pecados. Dios siempre va a tomar cartas en el asunto, si así lo puedo decir. Dios siempre va a tomar la posición porque Él es santo. Amén. Y no va a dejar al impío, al pecador como inocentes. Porque vuelvo y repito, el pecado trae resultados graves, hermanos, en la vida de los hombres. El resultado de Eva y Adán, mis amados hermanos, fue que Dios los echó del huerto del Edén. Salieron de ese lugar. Dios tuvo que mandar un querubín, gloria sea al Señor, querubines, para proteger que ellos extendieran la mano, bendito sea el Señor, y agarraran del árbol de la vida y vivieran de esa manera para siempre. Amén. Eso es lo que hace, mis amados hermanos, el pecado. Esa es la paga del pecado, bendito sea el nombre del Señor. Nos separa de Dios, arruina la relación, hermano, de Dios con nosotros y nosotros para con Dios. ¿Cuánto alaba el nombre de Cristo? El hombre fue destituido de esa buena relación con Dios. Pablo dice, hermano, bueno, y repito, Pablo dice que el pecado y la muerte entraron por el hombre. Por cuantos todos pecaron, están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, dice, están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Toda la raza humana, mis amados hermanos, toda la raza humana, desde allí, hermano, desde ese instante, vive
destituido de la gloria de Dios. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Gloria a Dios. Este es el resultado triste del pecado en el hombre, hermanos. Ahora, toda la raza humana es objeto de esta fuerza maligna del pecado. El pecado es una cosa seria. Quiero que entiendan, hermanos. El pecado es ¿qué? Una cosa seria. Me gusta como lo dice el diccionario bíblico, hermano. Dice lo siguiente en cuanto a la palabra pecado. Dice que pecado es errar el blanco de la voluntad de Dios por elección propia y por debilidad humana. ¿Cuánto alaban a Dios? Esa era una manera de probar Dios a Eva y a Adán y a Eva, bendito sea el nombre del Señor, para ver cuánto ellos amaban a Dios. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Gloria a Dios. Errar el blanco, amén, apartarse de Dios, pero ha sido una elección propia, una voluntad propia. ¿Cuánto me dicen el nombre del Señor? Al menos es lo que presenta Santiago, hermanos. Miren lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 14. Santiago capítulo 1, abramos las escrituras. Santiago capítulo 1, versículo 14 y 15. Es una actitud voluntaria, hermano, que se decide, amén, como lo hizo Adán y Eva. Santiago capítulo 1, versículo 14. ¿Lo tiene? Sino que cada uno, dice, es tentado, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Cuánto estaban entendiendo? Es algo voluntario, es usted quiere dar el paso, pero como está esa concupiscencia, amén, ha sido atraído, ha sido seducido, gloria sea el nombre del Señor. Y dice el 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, dice, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Dios nunca quiso la muerte, hermano, para el hombre. Ciertamente le dijo a Adán y a Eva, a Adán le dijo, el día que comáis el árbol, ciertamente morirás. Pero no indica que Dios, hermano, ese haya sido su plan para el hombre, sino que era una manera de probar al hombre. Pero el hombre le falló. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Erró, dice, es errar al blanco. Amén. Se desvió por el camino equivocado. Romanos capítulo 7, versículo 24. Venga conmigo, Romanos capítulo 7, versículo 24. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Pablo entendía, mis amados hermanos, esta fuerza del pecado. Entendía, bendito sea el nombre del Señor, porque quiero que entendamos, hermanos, que si no tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, es muy difícil, es más, ni podemos combatir el pecado. Amén. Pablo entendía que había esa fuerza maligna, bendito sea el nombre del Señor, que le seduce, que trata de atraerlo, que trata de apartarlo, bendito sea el nombre del Señor. Miren las palabras del apóstol, como lo dice. Romanos capítulo 7, versículo 24. Miserable de mí, dice. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pablo decía, no lo entiendo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Gloria a Dios, aleluya. Ese es algo, mis amados hermanos, que usted y yo, si no tenemos al Espíritu de Dios, somos presa fácil de caer, amén, en la seducción del pecado. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Estas actitudes, hermanos, que desagradan a Dios, que desobedecen a Dios, lo traicionan, actitudes, hermanos, que a veces cometemos nosotros. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Todos han pecado y siguen estando destituidos de la gloria de Dios. Todos han pecado.
Pero damos gracias a Jesucristo, hermano. Damos gracias a Dios por medio de Jesucristo, hermano, que por su gracia, por su favor, por su misericordia, usted y yo, bendito sea el nombre del Señor para siempre, no merecíamos nada más que la muerte, la condenación eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Y por eso que agradecemos a Dios, hermanos. El pecado, bendito sea el Señor, arruina la relación del hombre con Dios. Hermanos, cuidémonos, caminemos delante de Dios con rectitud, caminemos delante de Dios guardando su palabra. Señor Jesucristo dijo, bendito sea el nombre del Señor, si me amáis, que dice, guardad que mis mandamientos. ¿Cuántos aman a Dios? Todo el que ama a Dios se mantiene, amén, amando los mandamientos del Señor. Pablo dijo, mis amados hermanos, digo pues, andad en el Espíritu, y dice, y no satisfagáis los deseos de la carne, lo cual nos explica Pablo, bendito sea el Señor, que son adulterio, fornicación, envidia, celos, pleitos. No podemos deleitarnos en esas actitudes que desagradan a Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos bendicen a Cristo? El pecado, mis amados hermanos, esa es la realidad del pecado. La realidad del pecado, hermanos, es que embrutece la integridad del hombre. Embrutece la integridad del hombre. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra embrutecer significa, hermanos, eso es lo que significa de acuerdo al diccionario: entorpecer la capacidad de razonar de alguien hasta casi privarlo del uso de la razón. Amén. Y esto lo podemos ver. Miramos nosotros los actos, bendito sea el Señor, el resultado del pecado. Personas que se alejan de Dios, que tienen malos pensamientos, malas actitudes, usan malas palabras, actos, bendito sea el nombre del Señor, que desagradan a Dios, se han entorpecido. Amén. Ha entorpecido el pecado, la integridad, la pureza, hermano, la moralidad, bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que hace el pecado. Por eso que estamos viendo un mundo, bendito sea el nombre del Señor, lleno de pecado, bendito sea el nombre de Cristo. Un mundo descontrolado totalmente, ¿por causa de qué? Del pecado. Hermanos, Caín es un ejemplo. Caín es un ejemplo, hermano, del entorpecimiento. Caín es un ejemplo, bendito sea el nombre del Señor. Con sus actitudes nos demuestra cómo se entorpeció. Pierde, mis amados hermanos, no sé, perdió la razón, por decirlo así. No lo dice la Escritura así. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Sí, amén. Gloria a Dios. Pero se dejó guiar, hermano, por la ira. Le cegó, bendito sea el nombre del Señor, la ira, el rencor, gloria sea el nombre del Señor. Todo lo que el hombre, hermano, experimenta sin Dios. Sí, así es, amén. La Biblia nos cuenta, mis amados hermanos, que Caín y Abel vinieron delante de Dios a dar ofrenda a Dios. Y resulta que Dios no estaba contento, no estuvo contento con Caín ni su ofrenda, pero sí con Abel y su ofrenda. Y en base, hermano, de ese rechazo, Caín toma una actitud, bendito sea el Señor, contra Abel. Fue tanto así, mis amados hermanos, que lo asesinó. Le quitó la vida. Bendito sea el nombre de Cristo. Más adelante nosotros en el Nuevo Testamento nos dice el apóstol Juan, bendito sea el Señor, que este era del maligno. Que todas las actitudes, hermanos, que él hacía eran desagradables delante de Dios. Ahora nos damos cuenta por qué es que Dios no estaba contento, hermano, con Caín. Porque no se puede, hermano, tolerar, no se puede servir a Dios en pecado. No se puede servir a Dios, hermanos, de una manera falsa, sino que tiene que ser una actitud, bendito sea el nombre del Señor, que guardemos sus mandamientos, que guardemos su palabra. ¿Cuánto alaban a Dios? Gloria a Dios, aleluya. Y Caín tenía un corazón pecaminoso, obstinado, rechazando, bendito sea el nombre del Señor, a Dios mismo. Porque eso es lo que hace el pecado. Ahora vemos el resultado, hermano, del pecado. Ahora vemos las consecuencias del pecado. Gloria sea el nombre del Señor para siempre. Gloria a Dios, aleluya. La gente, hermano, en el capítulo 6 se ve embrutecidos en sus pensamientos.
Cada día se iban tornando en peor. Estaban atestados de violencia, asesinatos, crueldad y en el desorden. Bendito sea el nombre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Al menos así lo indica Moisés. Génesis capítulo 6, versículo 5. Gloria al Señor. Génesis capítulo 6, versículo 5. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Cómo era? Mucha en la tierra. Bendito sea el Señor. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. ¿Cuánto alaban a Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Y eso es lo que hace el pecado? Gloria a Dios. Entorpece los pensamientos, la integridad. Amén. Ya no se tiene temor. Ya no se tiene reverencia delante del Dios que creó el cielo, el mar y todo lo que existe. Alabado sea el Señor. El pecado corrompe. Sí, amén. Sí, amén. Amén. Esa es la actitud, hermano, que se ve en los hombres. El hombre se ha corrompido en sus caminos. La palabra corromper es alterar, echar a perder, depravar, dañar o pudrir algo. Eso es lo que dice el diccionario. El primer ejemplo, hermano, de corrompimiento moral fue uno de los descendientes de Caín, Lamec. Como este se corrompió, hermano, corrompió, bendito sea el nombre del Señor, quebrantando el mandamiento de Dios en cuanto al matrimonio. Gloria sea el nombre del Señor. Este Lamec, venga conmigo por favor aquí a Génesis capítulo 4 versículo 19. Lamec, hermano, se conoce como el primer polígamo. ¿Qué es eso? Aquel que tiene más de una esposa. Gloria sea el nombre del Señor. Muchas esposas. El capítulo 4 versículo 19 dice: y Lamec, descendiente, hermano, de Caín, tomó para sí 2 mujeres. ¿Cuántas? 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántas mujeres? 2. Corrompió, bendito sea el nombre del Señor. Se corrompe este hombre quebrantando los mandamientos de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta donde el hombre bajo el pecado se corrompe? ¿Cuánto alaban a Dios? Gloria a Dios. La poligamia es prohibida. Y lamentablemente, mis amados hermanos, hay países, hay gente, la secta de los mormones, bendito sea el Señor, que está en la historia secular incluso mismo. Esto no es una cuestión que se me ha inventado, no, lea la historia. Los mormones practicaban la poligamia. Cuestión, hermano, que es prohibidísima en la palabra de Dios. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Porque Pablo, al escribirle a Timoteo, le decía: y el hombre de Dios debe ser irreprensible, marido de una sola mujer. ¿De una qué? De una sola mujer. No son 2 o 3, una sola mujer. Adán solamente tuvo Eva, una mujer. ¿Cuánto alaban a Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y ese es el mandamiento de Dios. Pero Lamec, hermano, vemos al primero que se corrompe en el pecado, bendito sea el Señor, quebrantando esta institución del matrimonio. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta, hermano, cómo corrompe el pecado? Los demás se han corrompido dando rienda suelta al pecado, hermano. El apóstol Pablo describe esta obstinada actitud de los hombres. Amén. Unos se han desviado rechazando a Dios. Se han entorpecido. Rechazan a Dios. Romanos capítulo 1, versículo 21. Miren lo que dice, venga conmigo, por favor. Romanos capítulo 1, versículo 21 al 24. Señor. Alabado y bendecido sea el Señor para siempre. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra del Señor: pues habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio, ¿qué? Corazón fue entenebrecido. Se entorpecieron, se corrompieron. No quieren glorificar a Dios como Él se merece, la gloria, la honra, el honor para nuestro Dios. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo?
estos rechazan a Dios, no quieren conocer a Dios. ¿Cuánto alaban a Dios? 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Han desechado a Dios, no quieren glorificar a Dios, sino que quieren glorificar a Dios, hermano, por medio de ídolos, por medio, bendito sea el nombre del Señor, de los brujos. Ese es el pecado, entorpece, corrompe, alabado sea el nombre del Señor. Otros han cambiado la verdad por la mentira. Sigamos leyendo en Romanos capítulo 1 versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. El único que merece la gloria, la honra y el honor es nuestro Dios. Amén. Y no cambiamos, hermano, no cambiamos a Dios por nada ni por nadie. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora bien, miren, mis amados hermanos, la corrupción del ser humano. Romanos capítulo, bendito sea el Señor, 1, versículo 26, leyendo allí. Pero dice, por esto Dios los entregó a pasiones que vergonzosas. ¿Pasiones qué? Pasiones vergonzosas, pecados que causan vergüenza. Pecados, mis amados hermanos, que los que se están deleitando en ellos no sienten esa vergüenza. Todo pecado, bendito sea el Señor, es vergonzoso delante de Dios. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Siguió leyendo, mire lo que dice la palabra de Dios. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Qué dice? Contra naturaleza. ¿Contra qué? Naturaleza. No es natural. Ciertamente está hablando del homosexualismo, lesbianismo. Hermano, nosotros la iglesia, y quiero que escuchen, hermano, quiero que escuchemos. El único matrimonio que se tiene, mis amados hermanos, que reconocer es el matrimonio entre un hombre y una mujer. Porque matrimonio tampoco es, hermano, el homosexualismo no se debe llamar matrimonio. Es una tontería. No tiene sentido. Cuando alaban a Dios. Y eso que está diciendo es antinatural, no es natural ese tipo de relaciones. No importa que se enoje, hermanos. No importa, hermanos, que no guardamos la ética. Oh, déjeme decir, hermano, al diablo hay que decirle las cosas. ¿Cuántos alaban a Dios? Y a los suyos, a los pecadores hay que decirle las cosas. Bendito sea el nombre de Dios, como lo dice la Escritura, la Biblia. Dios está en contra de esas relaciones homosexuales. Dios está en contra de esas relaciones de lesbianismo. Esa es una idea satánica, así como la escucha. Por querer, mis amados hermanos, corromper lo que Dios ya puso desde el principio. ¿Cuánto alaban a Dios? No importa, hermano, que bendito sea el Señor, las leyes humanas quieran decirnos que sí, eso es verdad, que sí se puede aceptar. Bendito sea el Señor, este tipo de relaciones. No nosotros la iglesia. Nosotros la iglesia amamos a Dios. Nosotros la iglesia guardamos su palabra. Nosotros la iglesia nos deleitamos en su palabra. Y no podemos cambiar, bendito sea el Señor, lo que ya está escrito. Bendito sea el Señor. La gente que no entiende allá afuera, hermano, dice, oh, es que ustedes transmiten odio, discriminan. No. Si usted quiere llamarlo así, el primero, mis amados hermanos, que dijo fue Dios. Es antinatural las relaciones homosexuales, es del diablo. Claro está que si se arrepienten de esos pecados abominables delante de Dios, van a entrar al reino de los cielos. Pero si no se arrepienten, el infierno, hermano, les está esperando a cada homosexual. Bendito sea el Señor. Hay un homosexual, mis amados hermanos, cantante de Puerto Rico. ¿Cómo se llama ese bandido? Ricky Martin, bendito sea el Señor. Un sinvergüenza, bendito Dios. Un hijo del diablo, alabado sea el nombre de Dios. Que Satanás está usando, hermano, para que nuestra juventud crea que eso es normal.
quiero decir a la juventud y a los niños que no es correcto las relaciones homosexuales. No es correcto las relaciones entre un hombre y una mujer. Es antibíblico y es pecado delante del Dios que nosotros servimos. Delante del Creador, hermano, que hizo el cielo, el mar, la tierra, el universo. A Él nos debemos. Porque primero está Dios y su ley. Amén. La palabra de Dios. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Se han corrompido. Se han corrompido. Alabado sea Dios. Perversidades al extremo. Ahora quieren llevarlo a las escuelas. Ahora quieren llevarlo, bendito sea el Señor, a que nos den tipo de educación. Esa es la perversidad que no quieren transmitir. Mire, si lo quieren mantener ellos íntimamente allá, que lo mantengan ellos. Pero no estén, hermano, envenenando a la sociedad. Envenenando a nuestros hijos, envenenando a nuestra sociedad. Envenenando a nuestros jóvenes. Alabado sea el nombre de Dios. Y espero que lo escuchen, hermano. Cuando alaban a Dios. Porque esta no es mi palabra, esta es palabra de Dios. Y a mí no me importa que se enoje quien se quiere enojar. Gloria a Dios. A mí me interesa lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. ¿Cuánto alaban a Cristo? Porque eso es lo que nos trata de enseñar a través de la psicología. Amén. Aceptarlo. Pero no la iglesia. No podemos aceptar las ideas de Satanás. Bendito sea el nombre del Señor. Mire lo que sigue diciendo el 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer. ¿Verdad que sí? El uso natural de la mujer, porque lo del resto es antinatural, no es natural, es contra naturaleza. Gloria a Dios. Mire lo que dice el 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias, unos con otros, cometiendo ¿qué? Hechos vergonzosos. Ahora se da cuenta por qué hablamos así. Hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Se han extraviado. No están en el camino recto, porque se han entorpecido su mente, creyendo ser más sabios que Dios. Amén. Creyendo ser más inteligentes que Dios, pero son unos torpes. Amén. Corrompidos al extremo. ¿Cuántos bendicen el nombre de Cristo? Se deleitan en el pecado. Amén. Y quieren envenenar al resto. Lamentablemente, mis amados hermanos, el mundo entero, gloria sea el nombre del Señor, está cediendo a estas inmoralidades. ¿Cuánto alaban a Dios? Pero los que estamos en la iglesia, hermanos, los que tenemos hijos en la iglesia, prediquémosles, hablemosles que es en contra estas relaciones, es en contra de Dios. No lo acepte, ni no lo aceptamos. ¿Cuánto alaban a Dios? No porque nosotros, sino porque el Dios eterno así nos ha escrito su palabra. Qué abominación es ese tipo de relación. Si a ellos no les da vergüenza, mis amados hermanos, salir ahí besándose, haciendo tanta cosa, ¿verdad que sí? Pues a nosotros nos da vergüenza también, de hermano, de exponer los pecados abominables delante de Dios. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Esto es lo que hace el pecado, hermano. Esta es la triste realidad del pecado. ¿Cuánto alaban a Dios? Se deleita en los pecados desagradables a Dios. Mira lo que dice ahí el 28 en adelante. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, por eso que están así, Dios los entregó a una mente ¿qué? Mente reprobada. Amén. Para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que dice que los que practican tales cosas son dignos ¿de qué? De muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Estos son dignos de muerte. ¿Cuánto alaban a Dios? Si no se arrepienten, hermano, si no hay arrepentimiento, el infierno les espera. ¿Cuánto alaban el nombre de Dios? Esta es la triste realidad del pecado, hermano. El pecado, hermano, provoca el castigo del hombre.
provoca la ira de Dios. Sí, así es, amén. Porque es repugnancia, hermano, es repugnante el pecado. Dios odia el pecado. La Biblia declara que Dios no se agrada del pecado. Él está irado con el pecador todos los días. ¿Cuánto alaban a Dios? Mire lo que dice Salmos 5. Salmos 5, 4. Mire lo que dice la palabra de Dios. Venga conmigo, por favor. Alabado y bendecido sea el Señor para siempre. Salmos 5, 4. Porque tú dices, no eres un Dios que se complace que en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen ¿qué? Iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario, engañador, abominará Jehová. Bendito sea el Señor. Mire, venga allí mismo. Gloria sea el Señor en el Salmo 7, verso 11. Dios es juez justo. ¿Y qué dice? Y Dios está irado contra el impío todos los días. ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Se da cuenta, hermano? Esto provoca la ira de Dios. Dios está irado, amén, contra todas actitudes desagradables delante de los ojos de Dios. Amén. Dios tuvo que dar castigo a los malhechores, a los que se deleitaban en el pecado. Amén. ¿Se recuerda de Sodoma y Gomorra? Sodoma y Gomorra estaban, hermanos, sucumbidos, bendito sea el Señor, en el pecado. Era tanta la depravación que Dios decidió, hermano, destruir aquella ciudad. Amén. Dios tuvo que destruir aquella ciudad. Venga conmigo, Génesis capítulo 18, versículo 20. Y dijo, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se ha aumentado más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Mire, hermano, la actitud, el pecado que había en Sodoma y Gomorra. ¿Cuánto bendicen a Dios? Veamos el versículo 19 y 7. Génesis capítulo 19, versículo 7. Y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Esto fue, mis amados hermanos, que Dios envió a 2 ángeles, amén, para, hermano, destruir esa ciudad. Y llegaron, bendito sea el nombre del Señor, y aquellos ángeles fueron hospedados por Lot. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Sácalos, ¿para qué? Para que los conozcamos. No se está hablando de conocer así como los conocemos nosotros, sino está hablando de relaciones sexuales. Estos hombres querían abusar, bendito sea el nombre de Dios. La homosexualidad, hermano, terrible. Alabado sea el nombre del Señor. Y todos los hombres, desde el joven hasta el más viejo, era un pecado. No solamente el homosexual, me imagino había otras clases de pecados, pero aquí nos está diciendo ese tipo de pecado en especial. ¿Cuánto alaban a Dios? Y Dios tuvo que mandar fuego y azufre sobre aquella ciudad. Se da cuenta que el pecado, hermano, provoca la ira de Dios. Sí. Dios derramará su ira, hermano, contra esta humanidad. Escúcheme claro. Dios derramará, hermanos, la ira contra esta humanidad pecadora en nuestros días 2020. ¿Cuánto alaban a Dios? Por sus grandes pecados se han corrompido, se han entorpecido, son violentos, ya no tienen reverencia al anciano, ya no hay respeto alguno para Dios. En Estados Unidos de América, mis amados hermanos, se ha venido sacando a Dios, ¿verdad que sí? Y ahora quieren introducir sus propias leyes, sus propios conceptos, sus propias, bendito sea el Señor, ideas que van siempre en contra de Dios. ¿Cuánto alaban el nombre de Dios? En estos días ya se está queriendo, mis amados hermanos, que todo el mundo acepte estos pecados del homosexualismo, del lesbianismo, del aborto, ¿verdad que sí? Que son pecados, hermanos,
graves delante de Dios. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Oh, queremos nuestros derechos. Usted tiene derecho a vivir. Tiene derecho, pero a ser ciudadano, como dicen por ahí. Pero usted no tiene derecho a cambiar lo que Dios ya está estipulado aquí en la palabra de Dios. Amén. Usted no tiene derecho a nada. Amén. ¿Cuánto alaban a Dios? Gloria a Dios. El único derecho que vamos a reconocer, y lo vuelvo a recalcar, es el matrimonio entre una mujer y un hombre. ¿Cuánto alaban a Dios? El aborto, mis amados hermanos. ¿Cuántas jovencitas deleitándose en el pecado, en fornicaciones, y después quieren ocultarlo? Amén. Porque quieren deleitarse en el pecado. Amén. Y las leyes humanas quieren respaldar todas estas cosas. Pero ¿sabe qué? La ira de Dios pronto vendrá. Dice la Biblia, Romanos 1:18, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Contra todo pecado, bendito sea el nombre de Dios. Así que quiero que entendamos, hermano. Venga aquí conmigo, Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Porque la ira de Dios pronto se derramará sobre este mundo. Amén. Esta es la realidad del pecado. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo que entero. El castigo, hermano, la ira de Dios. Claro está que antes que eso venga, la iglesia será arrebatada. Bendito sea el nombre del Señor. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. De ahí nosotros, los que hayamos quedado, mis amados hermanos, seremos transformados, seremos arrebatados. Amén. Nos encontraremos en las nubes con el Señor y estaremos con el Señor para siempre. Para siempre alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Mientras que el mundo entero, hermano, no va a haber rencor, perdón, no va a haber en algún lugar, bendito sea el Señor, no va a haber lugar para el mundo donde esconderse de la ira de Dios. Porque, hermano, el pecado es real. ¿Cuánto alaban a Dios? Bendito. Y nosotros como iglesia, hermano, atiéndame, nosotros como iglesia preparemos nuestros corazones. Nosotros como iglesia preparemos nuestros corazones. Cristo lo dijo, como en los días de Noé. Amén. Como vendrían los días de Noé. Corrupción, violencia, crimen, amén, apostasía. Eso es lo que estamos viendo precisamente. Así que, hermanos, estamos a punto de irnos con el Señor. Tenemos que estar preparados, porque todo lo que está aconteciendo en este instante en el mundo entero no es casualidad. No es para estar con miedo. La iglesia no tiene que tener temor. Iglesia, no temas, porque Dios protege a los suyos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, dice el Señor en su palabra. Y nosotros, hermanos, la iglesia, estamos protegidos en el Señor. Él nos cuida, amén, en todo momento. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y los que tememos a Dios, Dios nos va a cuidar aún del COVID-19. Gloria sea el nombre del Señor. Y no solamente esta vendrá, vienen más, amén. Porque la sabiduría de los hombres va a ser entorpecida. Amén. Creyendo ser más sabios que Dios. Ahora Dios les demuestra que sin Él nada podemos hacer. ¿Cómo está la ciencia de loca, por decirlo así, hermano? ¿Cómo está la ciencia? No haya el remedio. Si tan solo el mundo entero, hermano, si tan solo el mundo entero se arrodillara del único Dios verdadero, y reconociera al Señor, bendito sea el nombre de Cristo para siempre, se humillara delante de Dios, las cosas cambiarían. Pero como son rebeldes, obstinados, desobedientes, perversos, ¿cuánto alaban a Dios? ¡Qué terrible! ¡Ay del mundo entero! ¡Ay del mundo entero! Porque esto apenas comienza. Esto apenas comienza, hermano. El 20, el 21 y el resto de los años
es diferente. Nosotros, la iglesia, nosotros, esta generación, vamos a experimentar el arrebatamiento. ¿Cuántos alaban a Cristo para siempre? Vamos a experimentar el arrebatamiento. Alabado sea el nombre de Cristo por los siglos de los siglos. Todo aquel que ama a Dios se goza en su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, esta es la realidad del pecado. Amén. Esta es la realidad en la que vivimos. Esta es la realidad en la que nuestros hijos pequeños están creciendo. La pregunta es, hermano, ¿cuánto le estamos enseñando a nuestros hijos? A nuestros jóvenes. Iglesia, preparémonos. Preparémonos y cuidémonos. Que el pecado, hermano, no tome ventaja en nosotros. Porque todo el que tenemos al Espíritu Santo, hermano, todo el que tiene al Espíritu Santo se guarda. No le demos gusto al diablo ni al pecado. Incline su rostro. Amante Padre Celestial, te damos gracias. Te agradecemos por tu palabra, Señor eterno. Gracias por Jesucristo, tu Hijo amado. Hemos creído, Señor. Hemos creído en tu Hijo Jesucristo, que por tu gracia, Señor, por esa fe en Él, somos nosotros salvos. Que por la fe en Cristo Jesús somos, Señor eterno, perdonados. Padre, yo te doy gracias, Señor eterno, porque a través de tu palabra nos enseña cuán dañino es el pecado, Señor. Pero que usted ha deshecho, Señor, las obras del diablo. Usted ha vencido, Señor eterno. Y ahora por esa gracia, por esa victoria tuya, nosotros también somos victoriosos en ti, Señor. Gracias por tu misericordia, tu bondad, por tu amor. Gracias porque nos permite, Señor, poder comprender la Escritura. Ayúdanos a guardarnos de todo pecado. Ayúdanos a guardarnos, Señor eterno, porque reconocemos que esto nos separa, Señor, de nuestra relación. Ayúdanos, Espíritu Santo, y guíanos a toda la verdad. Ayúdanos a mantenernos firmes, fieles a ti, Señor. Tu iglesia, tu pueblo, esperamos tu venida pronto, Señor. Señor, este mundo cada día va de mal en peor. Te ruego, Señor, que nos ayudes a nosotros como iglesia. Danos, Señor eterno, esa fortaleza y esa fuerza. Y que no temamos nada, Señor, sino que ahí en ti estamos seguros. Ahí estamos, Padre, protegidos en tus manos. Muchas gracias por esta palabra, Señor, que se ha dado en este día, Señor. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te damos. Amén y amén.